Muy cordiales saludos a todos. Hoy quiero hablar de género desde la perspectiva bíblica, de ideología de género desde la perspectiva bíblica, porque esto se está viniendo sobre nosotros. En estos días me mostraron que en el Ministerio de Hacienda y en otras reparticiones públicas ya hay división, departamento, dirección de género, es decir, políticas de género, cuando la Constitución habla de sexo entre el hombre y la mujer, no habla de género. Se está pasando por encima de la Constitución. Y eso va a traer juicios sobre los violadores de la Constitución y sobre los que desafían a Dios. Y quiero hablar del tema, empezar por ese lado y dirigirme a los candidatos a presidentes de la República, candidatos a ministros de Educación. Les voy a leer juicios que va a venir si intentan introducir la ideología de género en la educación paraguaya. Presidentes, ministros y todos los funcionarios públicos que se metan en este negocio del género. Les voy a leer Lucas capítulo 17, versos 1 y 2. Voy a leerles primero la versión de Dios habla hoy. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás a través de resoluciones, decretos, políticas públicas para introducir algo perverso a la sociedad paraguaya. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Niños paraguayos que van a ser inoculados con el veneno de la ideología de género, a los culpables mejor les sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. No sé a qué piedra de molino habla aquí, pero vamos a suponer cualquier piedra de los cerros cercanos paraguayos nomás. Juicio. Presidentes de la República, ministros de Educación, que hagan caer a los niños en pecado, que les desvíen su conducta sexual, que les confundan. Voy a leerles Lucas 17, versos 1 y 2, traducción en lenguaje actual. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Candidatos a presidentes de la República: Santi Peña, Efraín Alegre, Payo Cubas y sus respectivos candidatos a ministro de Educación. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Esto está escrito, es palabra de Dios. Muy bien, ¿están entendiendo, señores? Viene juicio sobre los que violentan la mente de los niños. Viene un castigo atroz que va a ser, digamos, benigno, que se aten una piedra al cuello con una soga y se tiren al fondo del mar. Eso es benigno, porque lo que les viene es peor. Eso está escrito, está anunciado. Ideología de género, los que propugnan, los que promocionan, sean enviados del norte, de países poderosos, mejor que se aten una piedra al cuello y se tiren al fondo del mar. O si quieren, al fondo del río Paraguay. Esto está escrito, señores. Viene juicio sobre ustedes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a Génesis.
vamos a empezar a hablar de lo que la Escritura habla de género. Génesis 1, capítulo 1, allí ya se definen muchas cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios ya estaba presente y creó eso, y Dios ya estaba planeando cómo poner en orden. Todo estaba en desorden, y Dios puso orden. El orden original hoy está siendo, digamos, atropellado por el nuevo orden. El orden original de la creación está siendo destruido por el nuevo orden. Y mejor que se aten una soga al cuello con una piedra y se tiren al mar. Está escrito. Dios hizo la luz, creó todo, ¿verdad? Fue poniendo orden, creó los continentes, puso el sol, la luna, la lumbrera grande, la lumbrera más pequeña. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, árbol que dé fruto según su género. Acá comenzamos a hablar de género. Que su semilla esté en él y sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Es decir, el género aquí se refiere hasta aquí a lo verde, a lo vegetal. Las plantas tienen género. Hasta aquí, ¿verdad? Luego siguió la creación. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó los mares, monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género. Aquí entramos en el tema de los animales. Que las aguas produjeran animales según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando todo eso estuvo creado, había árboles, sombras para los muchachos, la muchachada, que en realidad eran dos nomás ahí. Entonces cuando todo estuvo, había alimentos, había sombra, había frutos para hacer ensaladas de frutas o un licuado de frutas, que en aquel tiempo no había licuadoras, se hacía exprimiendo. Había para hacer chupín de pescado, y había peces según su género, frutos según su género, todo era según su género, ¿verdad? Y entonces, cuando ya había alimento, estaba todo preparado, todo ordenado, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no hay género, hay sexo, varón y hembra. No hay género acá. La especie humana es varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les indicó? Fructificad y multiplicaos. Les dijo, mano, ahora Adán y Eva, váyanse no les dijo vayan a tomar un matecito, un tereré. No, vayan, multiplíquense. Imagínense lo que les dijo. Espectacular todo eso. Y cuando Adán fue creado y digamos en un momento dado se sintió solo, le creó a Eva. Y Adán no dijo, acá no dice la escritura que dijo, wow, cuando le vio a Eva. No dice nada, no dice.
pero tampoco dice que se quejó. Claro que Adán no tenía referencias para comparar la belleza de Eva, era la primera mujer, pero quedó impactado. Y cuando Dios le dijo, vayan a multiplicarse, parece que ni cortos ni perezosos, ambos se fueron a multiplicar la estirpe. Bueno, claramente, señores, hasta aquí, género es para definir tipos, clases de plantas, de vegetales y de animales. Algo nos ayuda a entender cuando se refiere a género en el tema de los animales, porque en el libro de Levítico, capítulo 11, dice, el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas que de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son, aquí también está hablando de género, ¿verdad? Animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer. Y les habla del camello, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. Bueno, le habla de el conejo, que es rumiante pero no tiene pezuña partida. Bueno, esto es una indicación de los géneros de bestias o de ganado que podían comer y de los que no podían comer. Porque Dios le estaba protegiendo de enfermedades que venían de los animales, ¿verdad? Género. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando hay un debate sobre ideología de género, no debe ir un médico, debe ir un veterinario y un botánico. Ellos son los que pueden hablar de género. Y si se habla de género de sexual en los humanos, bueno, un médico no puede explicar. Pero un médico es, cuando nace, dice, varón, dice, según las credenciales que presenta el niño recién nacido. O dice, nena, dice el médico. Eso es lo que puede decir porque varón y hembra los creó. Nadie nace y dice, mira, nació un varoncito trans. Es una falta de criterios. Nacen varón o hembra. Lo demás es manifestación satánica. Y vamos a ver por qué digo eso. Y vamos a ver por qué Dios advierte que es preferible atarse una soga al cuello con una piedra y tirarse al mar que desviar la conducta sexual humana. Voy a ir al libro 17, al capítulo 17 de Mateo, de un pasaje que narré el otro día, según lo contó Lucas. Mateo lo narra a su estilo. Y les voy a leer. En esta versión bíblica, el título del pasaje es Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, Jesús y sus discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Una filípica a sus discípulos, ¿verdad? Porque no pudieron sanarle, no pudieron sacarle un espíritu al muchacho, ¿verdad? Entonces Jesús le dice al padre que le traiga al hijo. Y respondiendo Jesús al demonio, y reprendió, perdón. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Reprendió Jesús al demonio que lo poseía, el demonio lunático que lo poseía. Vamos a traducir lo que es lunático para que no queden luego dudas.
en esta misma hora, vamos a ver lo que significa lunático. Porque es importante entender lo que estamos diciendo y de lo que vamos a rematar en unos instantes, porque no queden dudas de lo que estamos hablando. Género. Lunático, lunática. Persona que tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. ¿Me están entendiendo? Lunático. Persona que tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. Esto es importante entender, porque en el plano de la ideología de género hay personas que se consideran de género fluido, es decir, hoy se sienten varones, mañana se sienten mujeres. ¿Qué significa? Que son lunáticos porque tienen cambios bruscos de carácter sin explicación. Es más, después les voy a comentar abajo. Hay transgéneros que se llaman dos espíritus. Es decir, es un problema espiritual. Tienen un espíritu que ahora los hace comportar de una manera y después el otro espíritu que tienen son espíritus inmundos, ¿verdad? Les hace comportar de otra manera. Estamos hablando de lunáticos. Cuando hablamos de ideología de género, tenemos que hablar de esto, señores. Bueno, retomo la lectura del capítulo 17 de Mateo, versos desde el 14 en adelante. Jesús le pide al padre del lunático, el muchacho lunático, que le traiga, y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Refiriéndose al espíritu, ¿verdad? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tercer contexto. Primer contexto de género vimos en las plantas de Génesis. Las plantas, los árboles, los vegetales. Segundo contexto de géneros en Génesis también vimos que habla de animales, según su género. Tercer contexto de género se refiere a espíritus inmundos. Dice, pero este género no sale sino que con oración y ayuno. Es decir, para expulsar espíritus lunáticos, cambiantes, que hoy permiten que alguien sea varón, que mañana sea mujer, ¿verdad? Ideología de género, la ideología de los que están afectados por ideología de género son lunáticos y necesitan de expulsión de demonios. Eso está, le estoy leyendo la escritura, señores. ¿Por qué hay un juicio sobre los que practiquen, promuevan esto estando en el gobierno, siendo funcionarios públicos? Viene juicio sobre ellos. Entiéndanlo, señores. Esto no es cosa mía, esto está escrito. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, allá, de aquí a allá y pasará. Esto se ha cumplido. Yo hice un video. ¿Se acordarán ustedes los mineros chilenos? 33 mineros chilenos, que no era luego una coincidencia que fueran 33. Primero, una mole de 700 toneladas de piedra se les cae sobre donde ellos están. Y para llegar a ellos, nadie sabe en qué lugar está. Nadie sabe, se imaginan en qué lugar está. Pero una de las perforaciones, de creo que 10 centímetros de diámetro, llega exactamente con una cámara hasta donde están. Eso ya es primer milagro. Y la cámara llega y se ve a personas allí somnolientas, cansadas, agotadas. La primera versión es que van a necesitar 4 a 5 meses para llegar hasta ellos. No, eso se llegó en días. Fueron rescatados. Es decir, allí ellos dijeron, hay un minero con nosotros,
Jesús estaba con ellos. Se les envió Biblias para que leyeran. ¿Qué pasó allí? Tuvieron fe aquellos muchachos del fondo que quedaron atrapados, esos 33, fueron sacados uno a uno. ¿Por qué? Porque tuvieron fe como un grano de mostaza y le dijeron a la piedra, nosotros te vamos a destruir y vamos a salir. Y le vencieron a la mole de 700 toneladas que está sobre él. Señores, les comento lo del cuadro. Es una réplica de un cuadro de Rembrandt, pintado más de 400 años atrás. Rembrandt nació ya hacia el final del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento humano que sucede al descubrimiento de la imprenta. Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que se imprime es la Biblia. Y se imprimen Biblias y la palabra de Dios, que era desconocida, porque era el secreto manejado por los sacerdotes, se prohibía la lectura de la Biblia. Se imprime la Biblia, la gente lee la Biblia, la verdad os hará libres, las mentes se despejan, las fortalezas humanas salen a flor de piel, explotan la cultura, las artes, la ciencia, la economía, y se produce lo que se llama el iluminismo, el renacimiento. Renace la humanidad. Una humanidad empobrecida y digamos, dependiente de feudo, viviendo en feudos. El señor feudal, dueño de vidas y haciendas, esclavizados, esa humanidad crece bajo el imperio de la escritura. La palabra de Dios es conocida. Las artes, las grandes sinfonías, las grandes obras literarias, las grandes obras musicales, las primeras grandes investigaciones científicas. Producto del Renacimiento, producto del conocimiento de la palabra de Dios. Rembrandt pinta un cuadro que se llama La Barca, que digamos, la barca es tan espectacular este cuadro, que es en la zona, en el día tormentoso en que Jesús va navegando en el lago Tiberíades. Viene una tormenta, Jesús está durmiendo en la proa del barco. Y viene una tormenta y Jesús sigue durmiendo. Entonces sus discípulos le despiertan, le dicen, ¿cómo puedes seguir durmiendo en medio de la tormenta? Y Jesús le dice, ¿pero por qué me despertaron? Tenía una siestita plácida. Bueno, el cuadro representa ese momento. Y la particularidad del cuadro es que el rostro de cada apóstol denota el momento emocional que está viviendo. Por ejemplo, allá en la popa se lo ve a Juan haciendo un esfuerzo, su rostro refleja el esfuerzo sobrehumano que está haciendo para tratar de arriar las velas, porque las velas desplegadas zarandean al buque. Entonces, trata de bajar la vela, ¿verdad? El esfuerzo que está haciendo, el rostro este es un pintor fotográfico, porque el rostro de Juan pero el rostro de cada uno de ellos, otro está remando haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Hay gente orando y realmente el único rostro en paz es el de Jesús, que está un rostro somnoliento como despertándose y argelado incluso, pero cada rostro es digno de hacer una descripción de horas. Este es un cuadro sensacional. Yo hice una réplica, pésima réplica. No sé cuánto costará, miles de millones de dólares costará este cuadro. Y puse aquí porque así como Jesús se despertó y puso fin a la tempestad, en este tiempo Paraguay está viviendo temores de tempestad. Tempestad política, no sabemos lo que va a pasar, hay amenazas sobre nuestra nación, pero el único capaz de calmar la tempestad política, social, emocional es Jesús. Entonces, tenemos que estar en oración para que el Hijo de Dios que vino a entregar su vida por nosotros en un acto de amor que no podemos comprender, ¿verdad? En su magnitud, en su totalidad, vino a entregar su vida por cada uno de nosotros para salvarnos, para tenernos en la eternidad junto a Él. Y Él
mientras estuvo con nosotros, produjo y realizó varios milagros. Uno de ellos es este, que está representado en este cuadro de Rembrandt, en la barca, en la tormenta, en la tempestad. Él calmó la tempestad. Nosotros tenemos que estar en oración para que no haya tempestad en Paraguay, para que haya paz, haya amor, haya victorias y podamos seguir navegando. El barco paraguayo siga navegando en paz. Solamente es posible con la participación de el Hijo de Dios, que es nuestro abogado. Y él dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si nosotros le pedimos a Dios que nos cuide, nos proteja, nos guarde, nos libere de amenazas, Jesús se va a encargar de cumplir, va a calmar la tormenta. Y tal vez haya artistas cristianos que después pinten un cuadro, que se, que se inspiren y haya un cuadro de calma de la tempestad política en nuestro país. No sé cómo será. Ya dejo en manos de los artistas paraguayos que pinten ese momento. No alargo más, lo dejo hasta aquí. Que tengamos días previos a las elecciones en calma, en paz y que seamos sabios a la hora de emitir nuestro voto. Mucha gente no está entendiendo lo que va a hacer. No tiene clara noción. Esperemos que el Señor despierte de sabiduría, discernimiento correcto a todos. Hasta la próxima.